tenía 8 años y su familia se estaba desmoronando. Su padre, Félix, aplastado por la deuda y el desempleo, se había rendido. Su madre, Irene, lloraba en silencio, atormentada por una ausencia de 15 años. La casa estaba llena de silencio, desesperación y la amenaza inminente de perderlo todo. Hemos analizado la anatomía de este colapso y el milagro que surgió de él. Seguiremos los pasos de la pequeña Luna, quien, incapaz de soportar el dolor de su hogar, salió a la calle y sintió una conexión inexplicable con un vagabundo. Movida por una compasión pura, la niña comenzó a llevarle su propia comida, sin saber que ese hombre no era un extraño. Era el arquitecto que lo había perdido todo, el hombre que abandonó a su madre. Era su abuelo perdido. Si esta historia os ha tocado el corazón, compartidla con quienes necesiten recordar que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto. Dejad vuestra huella en los comentarios y seguid este espacio para más historias que celebran la resiliencia del espíritu humano, porque al final, todos somos, en algún momento, el vagabundo esperando ser visto, ser reconocido, ser traído de vuelta a casa. Luna tenía 8 años cuando empezó a notar que su madre, Irene, lloraba en silencio mientras lavaba los platos. No eran lágrimas escandalosas, sino esas que resbalan sin permiso, como si el cuerpo tuviera su propia memoria del dolor. La niña se quedaba quieta en el umbral de la cocina, observando cómo las manos de su madre frotaban el mismo plato una y otra vez, perdida en algún lugar del pasado que Luna no conocía. La familia Durán vivía en un piso modesto en Zaragoza, en el barrio de Delicias, donde las paredes eran tan finas que podías escuchar las conversaciones de los vecinos como si estuvieran en tu propia mesa. Félix, el padre de Luna, trabajaba como mecánico en un taller que olía perpetuamente a grasa y metal. Irene hacía turnos dobles como auxiliar de enfermería en el Hospital Miguel Servet, llegando a casa con los pies hinchados y la espalda rota, pero siempre con una sonrisa forzada para su hija. La vida había sido así desde que Luna tenía memoria, justa, austera, pero funcional. Había amor, aunque a veces parecía esconderse detrás del cansancio. Los domingos, Irene cocinaba un guiso que llenaba el piso de aromas reconfortantes, y Félix jugaba al ajedrez con Luna en la mesa del salón, enseñándole estrategias que él mismo había aprendido de niño. Pero había un silencio peculiar en aquella familia, un hueco en las conversaciones, como si evitaran sistemáticamente ciertos nombres, ciertas fechas, ciertos recuerdos. Luna había aprendido a no preguntar por los abuelos paternos, que habían fallecido antes de que ella naciera. En cuanto a los abuelos maternos, solo sabía que su abuela Josefa había muerto cuando su madre era adolescente, y de su abuelo Emilio, nadie hablaba. Jamás. Cuando Luna preguntó una vez a los 5 años dónde estaba su abuelo materno, Irene se había quedado pálida. Había cerrado los ojos un instante demasiado largo, y después había dicho con voz quebrada: «Se fue, cariño. Se fue hace mucho tiempo». Y Félix había cambiado rápidamente de tema, señalando un pájaro por la ventana. El verdadero quiebre de aquella frágil estabilidad llegó un martes gris de noviembre. Félix llegó a casa con el rostro ceniciento y las manos temblando. El taller iba a cerrar. El dueño, agobiado por las deudas, había decidido vender el negocio a una cadena que traería su propio personal. Félix tenía 42 años, estudios básicos y una especialización en motores que había aprendido con las manos, no con títulos. El mercado laboral no era amable con hombres como él. Aquella noche, Luna escuchó a sus padres discutir por primera vez en su vida. No gritaban, pero el tono era más doloroso que cualquier alarido. Era desesperación controlada, miedo disfrazado de rabia. «¿Y qué quieres que haga, Irene? ¿Que invente un trabajo?» «No, Félix, pero necesito que no te rindas antes de empezar a buscar». «Ya estoy buscando. No hay nada. Siempre hay algo. Para ti es fácil decirlo. Tú tienes un oficio que se necesita en todas partes». «¿Fácil? ¿Crees que es fácil limpiar heridas y cambiar pañales a ancianos que no me reconocen como persona? ¿Crees que es fácil que me griten enfermeras con titulación universitaria porque soy solo auxiliar?» El silencio que siguió fue peor que las palabras. Luna, acurrucada en su cama,
Apretó su osito de peluche contra el pecho. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Félix encontró trabajos esporádicos, repartos, mudanzas, guardias nocturnas en un almacén. Nada estable, nada digno de su experiencia. El dinero se convirtió en una sombra amenazante que acechaba cada decisión. Irene añadió más turnos, llegando a trabajar 14 horas algunos días, regresando como un fantasma de sí misma. Las comidas se volvieron más simples: arroz blanco, lentejas sin chorizo, tortillas de un solo huevo compartidas entre 3. Luna dejó de pedir caprichos. Aprendió a decir que no tenía hambre cuando veía que quedaba poca comida. Aprendió a ser invisible para no ser una carga. La relación entre Irene y Félix comenzó a corroerse como metal oxidado. Cada pequeña frustración se convertía en una chispa de conflicto. ¿Por qué compraste cerveza si no tenemos para el recibo de la luz? Porque necesitaba una maldita cerveza después de cargar cajas durante 10 horas. Yo también necesito cosas, Félix, pero me aguanto. Claro, tú eres la mártir, ¿no? La que lo sacrifica todo. No empieces. Ya empezaste tú. Luna se escondía en su habitación tapándose los oídos, cantando bajito canciones del colegio para no escuchar. La niña comenzó a tener dolores de estómago frecuentes, a morderse las uñas hasta hacerse daño, a tener pesadillas donde su familia desaparecía como humo. Un día, Irene recibió una carta del banco. La hipoteca estaba atrasada 3 meses. Si no regularizaban la situación en 30 días, iniciarían el proceso de desahucio. Aquella noche, Irene no lloró mientras lavaba los platos. Se quedó simplemente inmóvil, mirando el fregadero como si fuera un abismo. Félix entró en la cocina, vio la carta sobre la encimera y la leyó en silencio. «Lo siento», dijo con voz ronca. «Lo siento mucho, Irene». Ella no respondió. «Dime algo, por favor». «¿Qué quieres que diga, Félix? ¿Que está bien? No está bien. Vamos a perder nuestra casa. Luna va a crecer viendo a sus padres fracasar. No digas eso delante de ella. No está aquí, pero lo piensas. Y eso es suficiente». La verdadera devastación llegó cuando Irene descubrió que Félix había pedido dinero prestado a un antiguo compañero del taller, un hombre llamado Dionisio con reputación turbia. El interés era abusivo, las condiciones leoninas, pero Félix había estado desesperado. «¿Cómo pudiste?», preguntó Irene, y por primera vez su voz no era de tristeza, sino de rabia pura. «¿Cómo pudiste meternos en esto sin consultarme? Porque tú habrías dicho que no». «Exacto, porque es una locura, porque Dionisio no es una persona de fiar, porque ahora estamos peor que antes». Intentaba ayudar, pues lo has empeorado todo. Aquella noche, Félix durmió en el sofá, y la noche siguiente, y la siguiente. La geografía del hogar cambió. Cada uno ocupaba su rincón, evitaban mirarse directamente, hablaban solo lo estrictamente necesario. Luna se convirtió en mensajera involuntaria. «Mamá dice que si vas a llegar tarde», o «Papá pregunta si hay pan». La niña se sentía partida en dos, como si tuviera que elegir bando en una guerra que no comprendía. El fondo del pozo llegó un domingo de febrero, frío y gris. Félix había salido desde temprano, sin decir a dónde iba. Irene estaba en el sofá, con la mirada perdida en la pared. Luna, incapaz de soportar más aquel silencio tóxico, salió a la calle con la excusa de jugar en el parque. Caminó sin rumbo fijo, alejándose más de lo habitual, hasta llegar a la zona vieja de la ciudad, cerca del mercado central. Allí, en un callejón lateral, vio a un hombre mayor sentado contra una pared, envuelto en mantas sucias, con una barba gris enmarañada y ojos que parecían haber olvidado cómo mirar. Había un vaso de plástico con algunas monedas frente a él. Luna se quedó mirándolo, y algo en su pecho se apretó. No era lástima exactamente, sino un reconocimiento inexplicable de un dolor similar al que vivía en su propia casa, la mirada de alguien que se había rendido. Cuando regresó a casa, Irene y Félix estaban discutiendo de nuevo, esta vez con voces más altas. «No puedo más», decía Félix. «Trabajo hasta reventarme y nunca es suficiente. Nunca. ¿Y crees que yo sí puedo? ¿Crees que no estoy igual de destrozada? Entonces, ¿qué hacemos, Irene? Dime qué hacemos». «No lo sé». Y en esa confesión había una rendición absoluta. Luna, desde el pasillo,
Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si sus padres, los adultos, los fuertes, no sabían qué hacer, entonces estaban verdaderamente perdidos. Aquella noche, acurrucada en su cama, Luna lloró en silencio, con el tipo de llanto que viene del alma, no de los ojos, y en su mente infantil formuló un pensamiento terrible. Ojalá todo termine de una vez. Ojalá pare el dolor. Como sea. Félix llegó a su propio momento de rendición esa misma noche, sentado en el baño con la cabeza entre las manos. Había intentado todo. Había trabajado hasta la extenuación. Había tragado orgullo. Había pedido ayuda. Había peleado contra la realidad hasta quedar sin fuerzas. Y ahora solo quedaba el vacío. Que sea lo que tenga que ser, susurró para sí mismo, con voz quebrada. Ya no puedo más. No era una oración, sino una rendición completa al destino. Una admisión de que su fuerza se había agotado. En la habitación contigua, Irene experimentaba su propia capitulación. Miraba el techo en la oscuridad, pensando en su padre Emilio, el hombre que había desaparecido de sus vidas hacía 15 años sin explicación, dejándola con una herida que nunca había cerrado. Toda su vida había jurado no ser como él, no abandonar, no rendirse, y ahora sentía que estaba repitiendo el mismo patrón de destrucción, solo que de otra manera. Papá, pensó, ahora entiendo por qué te fuiste. A veces el dolor es tan grande que lo único que quieres es desaparecer. Y esa comprensión la aterrorizó más que cualquier otra cosa. La mañana siguiente amaneció con una luz extraña, esa claridad invernal que hace que todo parezca más nítido, y al mismo tiempo, más frágil. Luna despertó con una determinación que no sabía de dónde venía. Había soñado con el hombre del callejón, pero en el sueño tenía el rostro de alguien conocido, aunque no podía precisar de quién. Se levantó, fue a la cocina y preparó 2 bocadillos con lo que encontró, un poco de queso y tomate. Envolvió uno cuidadosamente en papel de aluminio. Irene estaba dormida aún, agotada por los turnos. Félix había salido antes del alba a un trabajo temporal en una obra. Luna dejó una nota. He ido al parque, vuelvo pronto. Y salió con el bocadillo en su mochila. Caminó con paso decidido hasta el callejón del mercado central. El hombre seguía allí, como si nunca se hubiera movido, como si fuera parte del paisaje urbano que todos ignoraban. Luna se acercó despacio, con el bocadillo en la mano. «Buenos días», dijo con voz clara. El hombre levantó la mirada lentamente, sorprendido. Sus ojos eran azules, descoloridos por el tiempo y el sufrimiento, pero había algo en ellos, una inteligencia escondida bajo capas de renuncia. «He traído esto para usted», dijo Luna extendiendo el bocadillo. El hombre la miró con desconfianza primero, como si esperara una trampa o una burla, pero la niña sostuvo su mirada con una honestidad tan pura que desarma. Finalmente, con manos temblorosas, aceptó el bocadillo. «Gracias, pequeña», dijo con voz oxidada por el desuso. Luna se sentó a su lado, algo que hizo que el hombre se pusiera rígido. «No deberías estar aquí», murmuró. «¿Por qué no?» «Porque no es lugar para una niña». «¿Y es lugar para usted?» La pregunta, hecha sin malicia, con genuina curiosidad, desarmó al hombre completamente. Se quedó en silencio, masticando lentamente el bocadillo como si fuera el manjar más exquisito que hubiera probado. Luna lo observaba, y había en su mirada infantil algo que trascendía la inocencia. Era compasión pura, sin juicio, sin lástima condescendiente. «¿Cómo se llama?», preguntó la niña. El hombre dudó un momento demasiado largo. «Emilio», dijo finalmente, y pronunciar su propio nombre pareció dolerle físicamente. «Yo soy Luna». «Luna», repitió él, y algo en su rostro se estremeció. Aquella fue la primera de muchas visitas. Luna comenzó a ir al callejón 3 o 4 veces por semana, siempre con algún resto de comida que guardaba de su propia ración. Medio bocadillo, una fruta, un trozo de pan. Irene y Félix, sumidos en su propia crisis, no notaron inmediatamente la rutina de su hija, y cuando preguntaban dónde había estado, Luna decía simplemente, «en el parque», o «dando un paseo», lo cual, técnicamente, no era mentira. Emilio el vagabundo,
Empezó a esperar aquellas visitas con una ansiedad que no había sentido en años. La niña no solo traía comida, traía conversación, traía vida. Le contaba cosas del colegio, de sus amigas, de sus padres. Y al hablar de Irene, aunque no usaba su nombre completo, mencionaba detalles. Mi mamá trabaja en el hospital. Mi mamá llora a veces y no sé por qué. Mi mamá dice que su padre se fue cuando era joven. Fue en ese momento, escuchando a la niña hablar de su madre, cuando Emilio sintió algo quebrarse en su interior. Una sospecha terrible, imposible, comenzó a formarse. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó con voz estrangulada. Irene, respondió Luna inocentemente. Irene Durán Campos. El mundo de Emilio se detuvo. Campos era el apellido de su difunta esposa Josefa. Irene era el nombre de su hija, la niña que había dejado atrás cuando su vida se desmoronó. Las matemáticas encajaban dolorosamente. Si Irene tenía ahora 37 o 38 años, esta niña de 8 podía ser perfectamente su nieta. Su nieta. La palabra explotó en su mente como una granada. Esta niña amable, de ojos brillantes y corazón generoso, que lo trataba con dignidad cuando el resto del mundo lo ignoraba, era su propia sangre. Emilio había sido, en otra vida, un arquitecto respetado. Emilio Campos Navarro, con su propio estudio en el centro de Zaragoza, proyectos en toda Aragón, artículos en revistas especializadas. Había tenido una vida próspera, una esposa amada, una hija brillante. Y entonces, todo se derrumbó. La crisis económica de 2008 golpeó su sector brutalmente. Los proyectos se cancelaron, los clientes desaparecieron, las deudas se acumularon. Intentó salvarse, hipotecó todo, pidió préstamos que no podía pagar, y después vino la traición. Su socio, Benito, un hombre en quien confiaba como hermano, falsificó documentos, desvió fondos y dejó a Emilio como único responsable legal. Cuando todo salió a la luz, Emilio enfrentaba cargos criminales, la ruina absoluta y el desprestigio público. Su esposa Josefa enfermó de cáncer precisamente en aquellos meses de caos, y él no pudo ni siquiera pagarle un tratamiento digno. Murió en sus brazos, susurrando, lo siento, aunque él era quien debía disculparse. Después del funeral, Emilio miró a su hija Irene, de 22 años, y vio en sus ojos algo que lo destrozó, decepción mezclada con piedad. No podía soportarlo. No podía soportar ser una carga, un recordatorio viviente del fracaso, un padre caído que arrastraría a su hija hacia abajo. Así que tomó la decisión más cobarde, y en su mente destrozada, la más noble: desaparecer. Dejó una nota breve: perdóname, estarás mejor sin mí. Y se fue. Cambió de ciudad primero, luego volvió a Zaragoza, pero en las sombras, en los márgenes, sin documentación renovada, sin dirección fija, sin oficio declarado. Se convirtió en invisible. Y con el tiempo, la invisibilidad se volvió identidad. Olvidó quién había sido Emilio Campos el arquitecto, y se convirtió simplemente en Emilio el vagabundo, el hombre sin pasado, sin futuro, sin rostro. Un fantasma que vagaba por calles que una vez fueron suyas. Ahora, 15 años después, su nieta estaba sentada a su lado, compartiendo su bocadillo, hablando de cómo su familia se estaba desmoronando de la misma manera que la suya se había desmoronado. Y Emilio comprendió con claridad devastadora que el ciclo se estaba repitiendo. Irene y Félix estaban caminando el mismo sendero de destrucción que él había caminado. El peso económico, la vergüenza, el aislamiento emocional, la erosión del amor bajo la presión constante. Y Luna, esta niña hermosa e inocente, estaba sufriendo como Irene había sufrido, viendo a sus padres desintegrarse, aprendiendo que el amor no siempre es suficiente contra la crueldad del mundo. Durante días Emilio luchó contra sí mismo. Revelar quién era podría traer más dolor que alivio. Irene lo odiaba, seguramente. ¿Qué derecho tenía él, después de abandonarla, de volver a entrar en su vida? ¿No sería más cruel aparecer ahora? Pero Luna seguía viniendo. Seguía compartiendo no solo comida, sino fragmentos de su vida. Y en una de aquellas conversaciones, la niña dijo algo que cambió todo. Mi mamá dice que su papá se rindió, que eligió irse en lugar de luchar,
y que eso es lo que más le duele. No que se fuera, sino que no confiara en que ella podía ayudarlo. Las palabras atravesaron a Emilio como cuchillos. Irene no lo odiaba por fracasar, lo odiaba por rendirse sin darle la oportunidad de estar a su lado, por no confiar en que el amor podía ser más fuerte que la vergüenza. Aquella noche, Emilio no durmió. Se quedó despierto en su refugio improvisado bajo un puente, mirando las estrellas entre las vigas de hormigón. Y en algún momento de aquella larga noche oscura, tuvo su momento de claridad. No era una voz divina ni una visión mística, sino un pensamiento simple y terrible. He pasado 15 años muriendo lentamente para evitar el dolor de vivir, y ahora mi nieta me está salvando con bocadillos y sonrisas, mientras su familia se hunde de la misma manera que hundí la mía. Si no hago nada, el legado que dejaré no será mi obra arquitectónica, sino un patrón de abandono y cobardía que se repetirá generación tras generación. La revelación no era sobre recuperar su antigua vida o su estatus, era sobre recuperar su humanidad, su dignidad, su derecho a estar presente, aunque fuera doloroso, aunque fuera humillante, aunque fuera difícil. A la mañana siguiente, cuando Luna llegó con su habitual bocadillo, Emilio la miró con ojos llenos de lágrimas. «Luna, necesito que me hagas un favor muy importante». «¿Cuál?» «Necesito que lleves un mensaje a tu madre». «¿A mi mamá? ¿Por qué?» Emilio respiró profundo. «Porque yo soy Emilio Campos, soy el padre de Irene, soy tu abuelo». El silencio que siguió fue absoluto. Luna lo miró con los ojos muy abiertos, procesando la información. «¿Ustedes?» «Sí». La niña no lloró, no gritó. Simplemente se quedó mirándolo con una intensidad que Emilio no podía sostener. «¿Por qué se fue?», preguntó finalmente. «Porque fui un cobarde. Porque pensé que hacía lo correcto pero estaba equivocado. Y ahora necesito que tu madre sepa que estoy vivo, que lo siento, y que aunque no tengo derecho a pedir perdón, necesito intentarlo». Luna asintió lentamente. «¿Vendrá a casa?». Emilio negó con la cabeza. «No puedo presentarme así, pero puedes decirle dónde estoy. Y si ella quiere verme, estaré aquí». Luna se levantó, guardó silencio un momento y después hizo algo inesperado. Abrazó a Emilio. El viejo vagabundo, que no recordaba la última vez que alguien lo había tocado con afecto, se quebró. Lloró en los brazos de su nieta. Un llanto de 15 años contenido, un llanto de vergüenza, arrepentimiento y un atisbo de esperanza. Cuando Luna llegó a casa, encontró a Irene preparando una cena frugal. «Mamá», dijo con voz seria, «necesito contarte algo». Irene se giró, y algo en el tono de su hija la alertó. «¿Qué pasa, cariño?». «He estado llevando comida a un hombre que vive en un callejón cerca del mercado central». Irene frunció el ceño, preocupada. «Luna, es peligroso. Es el abuelo Emilio». El plato que Irene sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido del cristal rompiéndose pareció llenar todo el universo. «¿Qué has dicho?». Su voz era un susurro estrangulado. «El hombre del callejón. Es tu padre. Es mi abuelo. Me lo dijo hoy». Irene se aferró al borde de la encimera, las piernas flaqueándole. «No, no puede ser. Es él, mamá. Tiene los ojos azules como en la foto que guardas en tu cajón. Y cuando le conté de ti, lloró». Irene se dejó caer en una silla, el rostro blanco como el papel. Félix, que había llegado en ese momento, escuchó las últimas palabras. «¿Qué está pasando?». Luna repitió la historia, esta vez con más detalles. Félix miró a su esposa, que parecía estar en shock. «Irene, ¿qué quieres hacer?». Ella no respondió inmediatamente. Su mente era un torbellino. Durante 15 años había odiado a su padre, lo había llorado, lo había maldecido. Había jurado que si alguna vez lo veía de nuevo, le gritaría todo el dolor que había causado. Y ahora, saber que había estado viviendo en las calles de su propia ciudad, reducido a la indigencia, mientras ella pasaba sus días sin siquiera buscarlo. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezclaba en un cóctel imposible de procesar. Pero había algo más. Luna, su hija pequeña, había hecho algo que ella nunca había hecho. Había visto a un ser humano en lugar de un fracaso. Había extendido compasión sin juicio. Y esa niña de 8 años le estaba enseñando una lección que ella, con toda su experiencia de vida, había olvidado.
que la dignidad no se pierde por las circunstancias, sino por la renuncia a la humanidad. «Llévame con él», dijo Irene finalmente con voz temblorosa. «Ahora, antes de que pierda el valor». El camino al callejón fue silencioso. Luna caminaba adelante, Irene y Félix la seguían tomados de la mano, no por amor en ese momento, sino por necesidad de apoyo mutuo ante lo desconocido. Cuando llegaron, Emilio estaba exactamente donde Luna lo había dejado. Al ver a Irene acercarse, se puso de pie con dificultad, las rodillas rígidas, el cuerpo tembloroso. Padre e hija se quedaron mirándose desde extremos opuestos del callejón, separados por 15 años de silencio y 3 metros de adoquines. Irene vio a un hombre destruido, envejecido prematuramente, con la ropa raída y el rostro marcado por la intemperie. Emilio vio a una mujer adulta donde había dejado a una joven, vio el cansancio en sus ojos, vio a Josefa en sus rasgos. «Papá», dijo Irene, y esa palabra salió como un sollozo. Emilio no respondió, solo asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué nos dejaste?». «Porque tuve miedo, porque fui un cobarde, porque pensé que era una carga que tú no merecías llevar. Esa no era tu decisión que tomar. Yo era tu hija. Mi lugar era a tu lado, pasara lo que pasara». Las compuertas se abrieron. Emilio se derrumbó, cayendo de rodillas en el suelo frío. Lo siento tanto, Irene. No pasa un día sin que me arrepienta». Pero no sabía cómo volver. No sabía si tenía derecho. Irene se acercó lentamente, luchando contra años de resentimiento que chocaban con la compasión que sentía al ver a su padre reducido a la nada. Se arrodilló frente a él, y Félix y Luna observaron en silencio aquel encuentro que era demasiado privado y demasiado sagrado para interrumpir. «No tienes derecho», dijo Irene con voz quebrada, «pero yo te lo voy a dar de todas formas, porque soy tu hija, porque Luna es tu nieta, porque llevamos tu sangre, y porque aunque me destrozaste no voy a repetir tu error. No voy a abandonarte, aunque tú nos abandonaras». La reconstrucción no fue instantánea ni sencilla. Emilio no volvió a casa de Irene esa misma noche. Primero fue necesario un proceso doloroso de conversaciones, de verdades dichas en voz alta, de llantos compartidos. Irene necesitaba decir todo lo que había callado durante 15 años. El miedo que sintió cuando lo encontró desaparecido, la rabia de leer aquella nota cobarde, los años de terapia para procesar el abandono, las noches que Luna preguntaba por sus abuelos, y ella tenía que inventar mentiras piadosas. Emilio escuchó cada palabra como un látigo merecido, sin defenderse, sin justificarse. Solo escuchó, asintió y lloró. Félix, sorprendentemente, fue quien propuso la solución práctica. «Tenemos un trastero en el sótano del edificio. Es pequeño, pero tiene una ventana. Podemos limpiarlo, poner un colchón, una estufa. No es gran cosa, pero es un techo». Irene lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?». Félix asintió. «Tu padre necesita ayuda, y nosotros necesitamos toda la ayuda posible. Quizás podamos ayudarnos mutuamente». Había en su tono algo más que generosidad. Había un reconocimiento de que él mismo había estado al borde de convertirse en Emilio, de rendirse y desaparecer. Ver el futuro posible en aquel hombre destrozado lo había sacudido profundamente. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Emilio, con un lugar donde dormir y comida regular por primera vez en años, empezó a recuperar fuerzas. Pero más importante, empezó a recuperar propósito. Luna pasaba tiempo con él cada tarde, haciéndole preguntas sobre arquitectura, sobre cómo se diseñaban edificios, y Emilio, al principio titubeante, comenzó a recordar quién había sido. Sacó de las profundidades de su memoria conocimientos que creía perdidos. Dibujó bocetos en papeles reciclados. Explicó conceptos de carga estructural y flujo de espacios. La chispa de su antigua identidad, que había intentado ahogar durante 15 años, comenzó a brillar tímidamente. Irene y Félix al principio mantenían distancia emocional, pero poco a poco, Emilio empezó a ayudar en pequeñas cosas. Reparó una tubería que goteaba usando técnicas que recordaba de sus días supervisando obras.
reorganizó el espacio del trastero para maximizar su funcionalidad, incluso ayudó a Luna con sus deberes de matemáticas. No buscaba redención a través de la utilidad, sino que, al hacer estas pequeñas cosas, recuperaba fragmentos de sí mismo. Cada acto de servicio era un acto de reconstrucción personal. Una noche, Irene bajó al trastero y encontró a su padre dibujando a la luz de una lámpara. «¿Qué haces?», preguntó. Emilio levantó la mirada. «Estoy diseñando algo. Una tontería, probablemente. Enséñame». Era un plano para reorganizar el piso de Irene, optimizando el espacio para crear una pequeña zona de trabajo desde casa. Si Félix pudiera hacer pequeñas reparaciones desde aquí, recibir clientes para presupuestos, quizás podría empezar su propio taller pequeño. Y tú podrías reducir turnos si tuvierais un ingreso más estable. Irene miró los planos, profesionales a pesar del papel barato y el lápiz gastado. ¿Crees que funcionaría? No lo sé, pero es una idea. Irene se sentó junto a su padre. «Gracias», dijo en voz baja. «No tienes que agradecerme nada. Sí tengo, porque estás aquí, porque no volviste a huir». Félix, cuando vio los planos, se quedó impresionado. «Esto tiene sentido. Podría funcionar». Con la ayuda de Emilio, comenzaron a hacer pequeñas modificaciones en el piso, usando materiales económicos pero bien pensados. Emilio, aunque físicamente debilitado, aportaba el conocimiento técnico, mientras Félix ponía las manos y la fuerza. Trabajaban juntos, primero en silencio tenso, luego con conversaciones breves, finalmente con algo parecido a la camaradería. Félix descubrió que Emilio no era el monstruo de abandono que había imaginado, sino un hombre quebrado que había tomado decisiones terribles desde el dolor, no desde la maldad. Y Emilio descubrió en Félix a un hombre de honor, que trataba a su hija con respeto y a su nieta con amor, que no se había rendido a pesar de todas las razones para hacerlo. La verdadera sanación entre Irene y Emilio vino una tarde lluviosa, cuando estaban solos en la cocina. «Cuando mamá murió», dijo Irene de repente, «estuve tan enojada contigo. Pensé que la habías matado con tu fracaso, con tu estrés». Emilio cerró los ojos, el dolor físico en su rostro. «Yo también lo pensé, pero no fue así, ¿verdad? El cáncer habría llegado de todas formas. Quizás, pero no pude darle un final digno. Murió en un hospital público, en una sala compartida, sin las medicinas para el dolor que merecía. Hiciste lo que pudiste, papá. Lo sé ahora. He trabajado en hospitales durante 15 años. He visto cómo el sistema aplasta a la gente. No fuiste tú quien falló. Fue todo lo demás». Emilio miró a su hija, apenas creyendo lo que escuchaba. «¿Me estás perdonando?» «Estoy tratando. No sé si puedo olvidar, pero estoy tratando de perdonar». El cambio en la dinámica familiar fue notable. Con Emilio aportando ideas y Félix ejecutándolas, el pequeño negocio de reparaciones desde casa comenzó a generar ingresos modestos pero constantes. Irene pudo reducir algunos turnos, lo que le dio más energía para estar presente con Luna. Y Luna, que había sido la semilla de todo este cambio, floreció al ver a su familia reconstruirse. La niña ya no tenía dolores de estómago, volvió a reír, a jugar, a ser niña de nuevo. La tensión que había llenado el piso durante meses se disipó gradualmente, reemplazada por algo que se parecía a la paz. Un día, mientras trabajaban juntos en una reparación complicada, Félix le dijo a Emilio: «Estuve a punto de irme, ¿sabes? Como tú, pensé que Irene y Luna estarían mejor sin mí». Emilio dejó de trabajar y miró a su yerno. «¿Pero no lo hiciste?» «No, porque Luna me mostró algo. Me mostró que importo, que mi presencia vale más que mi dinero, que el amor no se mide en éxito sino en quedarse. Es sabia para su edad, se parece a su madre, e Irene se parece a ti, en lo bueno». Emilio sintió que algo en su pecho se expandía. ¿Hay algo bueno? Lo hay. La tenacidad, la capacidad de amar profundamente, el talento. Solo que tú lo olvidaste por un tiempo, pero Luna te ayudó a recordar, como me ayudó a mí. La restauración completa llegó meses después durante una cena dominical. Irene había cocinado uno de sus guisos, el piso olía a hogar, y los 4 estaban sentados a la mesa. Irene, Félix, Luna y Emilio. No era lujoso. El mantel era viejo y los platos desparejados.
Pero había abundancia de un tipo diferente. Había conversación, risas, miradas que se encontraban con afecto. Luna contaba una historia del colegio. Félix bromeaba. Irene sonreía genuinamente por primera vez en meses, y Emilio simplemente escuchaba, con lágrimas silenciosas de gratitud corriendo por su rostro. ¿Estás bien, abuelo?, preguntó Luna, notando las lágrimas. Estoy más que bien, pequeña. Estoy en casa, pero vives en el sótano. No, Luna, vivo aquí con vosotros, el lugar no importa, la familia sí. Irene extendió su mano sobre la mesa y tomó la mano arrugada de su padre. Félix puso su mano sobre las de ellas, y Luna completó el círculo. No dijeron nada, no era necesario. Aquel gesto simple comunicaba todo: perdón, aceptación, compromiso de seguir adelante juntos. La deuda con Dionisio todavía existía, el piso todavía tenía problemas de humedad, Emilio todavía dormía en un trastero, pero habían encontrado algo que el dinero no puede comprar. Habían recuperado su dignidad, su unidad, su capacidad de enfrentar el mundo como familia en lugar de como individuos aislados. Semanas después, Emilio hizo algo que no había hecho en 15 años. Caminó hasta el colegio de arquitectos. Con ropa prestada de Félix, afeitado y con el cabello cortado por Irene, ya no parecía un vagabundo sino un hombre mayor de recursos limitados pero con dignidad intacta. Preguntó por procedimientos para renovar su licencia, para regularizar su situación profesional. Le dijeron que sería complicado, que había multas atrasadas, procesos burocráticos largos, pero era posible. No sería Emilio Campos con estudio propio de nuevo, quizás nunca, pero podría ser consultor, podría hacer pequeños proyectos, podría usar su conocimiento de manera legítima, y eso era suficiente. La verdadera victoria no fue económica, aunque las cosas mejoraron gradualmente. Fue el momento en que Luna, en la escuela, tuvo que hacer un árbol genealógico. Dibujó a su familia con orgullo: su madre Irene, su padre Félix y su abuelo Emilio. La maestra, al ver el dibujo, preguntó: ¿Tu abuelo vive con vosotros? Sí, respondió Luna con una sonrisa radiante. Estaba perdido, pero yo lo encontré, y ahora estamos todos juntos. Cuando Luna llevó el dibujo a casa y se lo mostró a Emilio, el viejo arquitecto lo miró durante largo rato, tocando con dedos temblorosos su propio rostro dibujado en crayones de colores. «Estoy en tu familia», susurró. «Siempre estuviste, abuelo, solo que no lo sabías». Aquella noche, antes de dormir, Irene bajó al trastero una última vez. «Papá», dijo, «hemos estado pensando, el trastero no es un lugar para vivir. Vamos a reformar la terraza pequeña, cerrarla, hacer una habitación de verdad. Será pequeña, pero será tuya». Emilio negó con la cabeza. «No puedo aceptar, no estoy pidiendo permiso. Eres mi padre, este es tu hogar, y ya es hora de que todos dejemos de castigarnos por los errores del pasado. Irene, yo no merezco, quizás no, pero el perdón no se trata de merecer, se trata de elegir el amor por encima del resentimiento, la unión por encima del orgullo. Luna me enseñó eso. Una niña de 8 años me enseñó lo que yo, con toda mi educación, había olvidado, que la familia no se define por la perfección, sino por la decisión de quedarse, de reconstruir, de seguir eligiéndose a pesar de todo. Meses más tarde, la pequeña habitación en la terraza estaba terminada. No era grande ni lujosa, pero tenía una ventana con vista a los tejados de Zaragoza, una cama decente, una pequeña mesa donde Emilio podía dibujar, y en la pared, Irene había colgado una foto antigua, Emilio joven con su esposa Josefa y una Irene niña, sonriendo en tiempos más felices. Al lado de esa foto, Luna había pegado su dibujo del árbol genealógico, pasado y presente, unidos. La noche que Emilio se mudó a su nueva habitación, no pudo dormir, no por incomodidad, sino por una emoción que había olvidado que existía: esperanza. Se levantó, fue a la ventana y miró las estrellas sobre la ciudad. Josefa, susurró a la noche, nuestra nieta me salvó. Me encontró en el infierno y me trajo de vuelta. Nuestro legado no es el fracaso, es ella, es el amor que heredó de ti. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Luna anunció: en el colegio vamos a hacer un concurso de proyectos.
Tenemos que diseñar algo útil para la comunidad. Emilio, tomando su café, preguntó, ¿qué estás pensando hacer? No sé. ¿Me ayudas, abuelo? Los ojos de Emilio se iluminaron con una chispa que llevaba décadas apagada. Será un honor, pequeña. Y así, abuelo y nieta se sentaron juntos con papel y lápices, diseñando un pequeño refugio temporal para personas sin hogar, con materiales económicos pero dignos. Luna dibujaba con la torpeza de la infancia. Emilio guiaba con la sabiduría de la experiencia. Irene y Félix los observaban desde la cocina, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró Irene. «Sí», respondió Félix. «Lo logramos». La historia de la familia Durán no terminó con riqueza recuperada ni con triunfos extraordinarios. Terminó con algo más valioso, con dignidad restaurada, con lazos reconstruidos, con la certeza de que el amor, cuando se elige activamente por encima del orgullo y del miedo, puede sanar incluso las heridas más profundas. Luna creció sabiendo que había sido parte de un milagro cotidiano, que su simple acto de llevar un bocadillo a un extraño había desencadenado una transformación que salvó no solo a un hombre, sino a una familia entera. Y Emilio, en sus últimos años, vivió con la paz de saber que aunque había caído, aunque había huido, aunque había fracasado monumentalmente, al final había encontrado el camino de regreso. No por su propia fuerza, sino guiado por la mano pequeña de una niña que vio más allá de la suciedad y la vergüenza, directamente al corazón de un abuelo perdido que solo necesitaba ser encontrado. Si esta historia os ha tocado el corazón, si habéis sentido la emoción de la familia Durán, compartidla con quienes necesiten recordar que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto. Dejad vuestra huella en los comentarios y seguid este espacio para más historias que celebran la resiliencia del espíritu humano, porque al final, todos llevamos bocadillos a vagabundos de diferentes maneras y todos somos, en algún momento, el vagabundo esperando ser visto, ser reconocido, ser traído de vuelta a casa.